Marcel Sans, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien, muy contento de estar aquí. Gracias por venir. 12 temporadas, ahora decimos, que se dice rápido. Hemos descubierto antes del programa que tú eres el verdadero talismán, porque llegaste en 2008 al Barça, mejores años del club, seguramente. 12 temporadas con roles distintos, pero te quiero hacer una pregunta antes de empezar. ¿Qué tiene que tener un entrenador para poder ejercer en el Barça? Bueno, pues yo lo tengo muy claro. Cuando llegué el primer año en el Barça, Víctor Sánchez, que empecé con él, de segundo entrenador, me decía, piensa que vamos a entrenar a los futuros jugadores del primer equipo del Barça, con toda la responsabilidad que ello conlleva, ¿no? Pues ilusiones, formación, y es un reto pues, para un entrenador muy ilusionante, y a la vez poder ayudar a conseguir estos éxitos para un chico que en esa edad pues, es su gran ilusión, y después también pues, intentar ayudar a que ellos consigan este objetivo pues, es una gran satisfacción para cualquier entrenador. Además empiezas como segundo entrenador del Cadete A, que es una categoría importante, y con un par de jugadores que en ese momento ya pintaban muy bien, como eran Rafinha Alcántara, el hermano de Thiago, y Gerardo Deulofeu. No estaba mal para empezar. Bueno, era talento puro. En esa época destacaban muchísimo, y aparte, bueno, los recuerdo con un talento especial para poder conseguir lo que han conseguido en sus carreras, que no es nada fácil. Y después, la segunda temporada, estás en el Cadete B, con una de las mejores generaciones que ha habido, que quizá no han tenido la suerte de consolidarse en el primer equipo, pero estamos hablando de Bellerín, de Grimaldo, de Samper, de Keita Balde, de Dongu, muchísimos jugadores, muchos, la mayoría de esos jugadores han llegado a profesionales, ¿no? Es verdad que quizá yo me esperaba que alguno más triunfara en el Barça, pero el nivel ha sido, esa generación es de las mejores que yo he visto en los últimos años. Sí, la verdad que la generación del 95 consiguió muchos éxitos, aparte de jugar de una manera espectacular en esa época del fútbol base. Y ahora ves un poco, repasas esa lista de jugadores y todos son grandes profesionales y con un gran recorrido. Sí que es verdad que también muchos de nosotros pensábamos que algunos estarían en el primer equipo, pero también hubo esa barrera a nivel de talento, donde coincidieron también pues, con el mejor Barça a lo mejor de toda la historia, ¿no? Y entonces ahí también algunos de ellos encontraron pues esas dificultades para poder afianzarse en el primer equipo en esa época. Claro, y tú estás esos 2 primeros años un poco para aprender con Víctor Sánchez, que era un gran entrenador de segundo, y luego no sé cómo te surge la posibilidad de empezar tú como primero. No sé si lo pides tú, si te lo ofrecen, y empiezas desde abajo, ¿no? Desde el Benjamín B. No sé si era un paso que tú querías dar en ese momento. Sí, la verdad que, bueno, mi objetivo, pues cuando estás en esa edad, yo entré muy joven, con 25 años, pues era sobre todo aportar lo que en ese momento pues sabía, y después también empaparme también de todo lo que se vivía en esa etapa a nivel de formación, porque bueno, es un club particular, a ti te fichan porque bueno, piensan que puedes ayudar en la formación de los jugadores de la Masía, pero también pues, cualquier entrenador que entra nuevo en la Masía pues, tiene que aprender un montón de cosas que ahí pues, la gente con más experiencia pues, te va ayudando, te va aportando, y tú también pues, tienes que poner de tu parte para poder pues, seguir creciendo en esa línea que está tan marcada en el club. Y a lo que me comentas, pues llegó porque se creó nuevos equipos en el fútbol 7 del Barça, y entonces habían vacantes que se tenían que cubrir. Entonces pensaron primero en la gente de casa para poder cubrir esas vacantes en el fútbol 7, y Albert Puig en ese momento, que ya me conocía porque éramos compañeros, estaba en el infantil B, yo estaba de asistente en el cadete, pues me propuso si quería llevar un Benjamín B en el fútbol 7, y yo acepté, encantado. Marcel, en un entorno tan profesional, todo un staff es importante. Tú has estado en muchos roles, antes lo decíamos y lo seguiremos repasando, que Jaume tiene todos controlados, incluso de coordinador, pero un poco por lo que estábamos comentando te quería preguntar,
¿Qué diferencia tiene un primer entrenador, un segundo entrenador, ¿no? En un entorno tan profesional? Seguramente hay como parcelas que uno cubre más que otro. Tú te has ido como poco a poco asentando en un perfil. ¿Qué se necesita para una cosa o la otra? Bueno, yo creo que el perfil de asistente, aparte de tener esa sintonía con el primer entrenador, que tiene que ser fundamental, bueno, ser capaz de ver dónde no llega el primer entrenador en alguna de sus facetas, aportarle esa versión diferente para que él también se plantee alternativas que a lo mejor no ha valorado, que a lo mejor pues no se había planteado. Y después también, pues, claro, el día a día del primer entrenador está muy enfocado a nivel de gestión de la plantilla, a nivel de relación con los jugadores, de estados de ánimo, todo este tipo de cosas que te exigen mucho tiempo. Y entonces ahí, pues, toda la parte a lo mejor más de entrenamiento, más de análisis, más táctica, ¿no? Quizá. Más táctica, pues ahí tú tienes que tener ahí pues, un gran aporte para poder emplearte a fondo y echarle una mano en este sentido, porque él muchas veces está enfocalizado en la gestión de la plantilla y no es fácil a veces pues, separar también las cosas tácticas, las cosas de entrenamiento, y ahí es donde muchas veces pues, tiene que tirar del segundo entrenador y del resto del staff para que le hagan pues, este soporte que es muy necesario. Además, yo creo que para ser segundo entrenador se necesita una cosa que yo creo que tú cumples, que es ser buena persona. O sea, ¿qué quiero decir? A veces hay técnicos... Que el primero no lo es tanto, no, dice. no, el primero entrenador también, pero tiene ese punto más de ambición, de liderazgo, y en cambio el perfil de segundo entrenador tiene que ser muy fiel, tiene que ser una persona que no está esperando que el primero se equivoque para cogerle el sitio. Y yo creo que en este sentido tú cumples ese perfil. Tiene que ser muy honesto, claro, en los buenos momentos y también en los malos momentos, ¿no? Es decir, a veces si yo siento que el entrenador pues, está muy focalizado en algo que pienso que pues, no va bien para el rendimiento del equipo, o hacerle ver que a lo mejor eso también puede ayudar, pues tú tienes que ser honesto y en las buenas y en las malas pues, decir lo que piensas. Yo creo que ahí es la función que tú dices a nivel de relación, ¿no? Y, claro. Si ves que también la cosa se está poniendo demasiado tensa, pues, bueno, lo que tú dices, ¿no? A lo mejor, pues, Tú eres muy calmado, muy tranquilo, tienes mucha mano izquierda, eso es importante también. Sí, menos cuando lo dejo de tener, pero sí que intento controlarme bastante y creo que el rol de segundo entrenador, pues, no tiene que perder los nervios, porque ya bastante tiene el primer entrenador con todas las presiones que tiene. Es que haciendo la lectura contraria, normalmente se dice que para ser primer entrenador hay que tener mucho carácter. ¿Eso es cierto? Sí, porque hay veces que tienes que transmitir tus ideas y eso necesita pues a veces una personalidad fuerte para pues, poder marcar un poco la línea del equipo. ¿Y tú disfrutabas más cuando, por ejemplo, entrenabas el Benjamín B, el Alevín A, Infantil B, niños muy pequeños que seguramente pues, tienen las cosas de los niños pero son relativamente fáciles de llevar, o estando en categorías superiores, más cerca a lo que es profesional, aunque sea como segundo? ¿Disfrutaba más de primero de pequeños o de segundo más mayores? Yo, sinceramente, Jaume, he disfrutado de todas las etapas. Claro. Porque has tenido muchas. Por suerte, pues ya llevo bastantes años entrenando y he podido pues, tener diferentes experiencias. Cada etapa tiene sus dificultades, sus diferencias, pero sí que es verdad que hay exigencia también, si tú te la quieres imponer en un Benjamín o en un infantil, que la misma que puedes tener pues, en un equipo profesional. Yo en mi caso lo vivía igual. Sí que es verdad que a nivel profesional el resultado, las exigencias del entorno, todo lo que rodea al equipo, pues también influye. Y eso es difícil de gestionar. Aquí hay dos frases que yo siempre tengo en la cabeza. Una es de Johan Cruyff, que decía: yo quiero mis mejores formadores, mis mejores entrenadores con los más pequeños, porque ahí tengo más capacidad de influir en ellos, de moldearlos. Y luego me acuerdo mucho de una frase de Albert Puig, que tú has trabajado con él, que decía: lo que nos diferencia en el Barça de otras canteras es que tratamos al Benjamín B, al Perbenjamín, al Alevín, como si fuera un cadete, un juvenil. Y en otros clubs
empiezan a mirar la cantera, oye, a ver, ¿qué tenemos el cadete, qué tenemos el juvenil B, juvenil A? Pero abajo no lo miran. Y en cambio, el Barça, la clave es, tú ves Lamine, pre-Benjamín, Valde, Benjamín C. Todos los que están arriba, casi todos, han empezado desde abajo. No sé si tú crees que está un poco infravalorado ese trabajo que tú, por ejemplo, has hecho en las categorías pequeñas y es muy importante, más de lo que parece. Bueno, es que son fases muy, muy sensibles de aprendizaje del niño y ahí pues siempre adaptado a la edad, a la categoría, pero que ya en los primeros años de formación pues un buen formador sea capaz de transmitir en esas edades pues el ADN del Barça tan famoso que siempre hablamos, de una manera pues fiel para que el jugador vaya entendiendo de una manera muy fidedigna lo que se va a encontrar cuando vaya creciendo las etapas, pues yo creo que es una de las claves del fútbol base de la Masía. Eso por experiencia lo puedo decir que hay muy buenos formadores en el pre-Benjamín en todos los años que yo he estado, y la exigencia que había para poder entrenar bien, enseñar bien, que aunque sea un pre-Benjamín y tienen mucho recorrido y muchas cosas por aprender, pues ya se vean un poco esas primeras gotas, ¿no?, de la esencia de nuestro juego, pues es muy importante. Marcel, quiero saber anécdotas de tantos años que has estado allí. ¿Qué nombres te llegaron a sorprender más? Situaciones que nos puedes contar. Bueno, lo comentamos antes con Jaume, lo que te sorprende mucho, sobre todo, son las evoluciones de los futbolistas. Siempre, pues, en el fútbol base, según qué edades, de bien pequeños, pues, se hablan pues, de los que más destacan, ¿no? Este jugador que viene a hacer. Pero después hay jugadores que a lo mejor en etapas de Benjamín, en etapas infantil, pasan un poco más desapercibidos. Tú como entrenador valoras cosas que son muy importantes, pero a nivel de puertas hacia afuera, pues a lo mejor no es el que da más asistencias, o a lo mejor no es el que siempre marca los goles, o el que marca las diferencias, pero para llegar a la élite hay que tener una mentalidad pues, muy fuerte en el momento que toca superar esos retos que te hacen pues, seguir hacia adelante o seguir hacia atrás. Hay que ser muy regular y a lo mejor puedes ser un 10 en muchas cosas, pero si eres un 7, eso para el entrenador en la élite pues también es un valor muy importante. Bueno, este tipo de cosas que hace pues, que te das cuenta de que no puedes poner etiquetas a un Benjamín o a un infantil, tienen mucho recorrido, y yo por experiencia puedo decir que han habido muchas sorpresas donde había jugadores que se intuía que iban a llegar y tenían un camino muy fácil para llegar a la élite, y al final pues no ha podido ser porque no han sabido pues, acabar estas exigencias a nivel de élite. Y en ese sentido, ¿de qué jugador estás especialmente orgulloso de la trayectoria que ha llevado, del crecimiento que ha hecho? Por ejemplo, Mika Mármol es un jugador que no ha tenido una trayectoria pues, nada fácil en su etapa formativa, a nivel de que bueno, era un jugador pues, físicamente pequeñito, tenía que tener siempre más de talento que no de condiciones físicas, y bueno, tuvo que salir del club, por ejemplo, seguir su etapa formativa en algunos clubes de Cataluña, y después volver al Barça y volver a afrontar un poco la exigencia de un juvenil B y llegar al filial, y a partir de ahí pues, poder ser profesional, ¿no? Pues, bueno, son trayectorias que te enorgullecen porque no son fáciles, hay muchas dificultades en la etapa de formación, y la verdad que pues, mira, me alegro mucho por él de que ahora esté disfrutando de lo que está disfrutando. Están en Las Palmas y ha sonado incluso que podía ser una opción para el Barça, que estaba buscando un central. Al final ha llegado Cancelo, pero ¿tú lo hubieras recuperado? ¿Crees que era un jugador que podía haber tenido una tercera etapa en el Barça, en el primer equipo? Pues valorando a lo mejor un poco la situación del primer equipo, una situación donde esa incorporación seguramente no estaría planificada, pues a lo mejor es un fichaje que consigue rendimiento inmediato, porque a nivel de adaptación, conociendo a Mika, creo que se podría adaptar rápidamente a
a la que es la dinámica primer equipo, sistema de juego, las exigencias que supone pues, jugar el balón desde atrás, todo este tipo de cosas, porque la verdad que lo está haciendo muy bien, lo hizo muy bien en el filial, y ahora que hay esa necesidad, pues a lo mejor pues podría ser una opción para Todavía hay para el tiempo, primero. Deco, todavía hay tiempo. Parece que no, que el Barça ya no se va a reforzar más, pero bueno, yo creo que era una opción asequible económicamente y de casa. Cuando necesitas un parche, pues nada mejor que los de casa, ¿no? Que, A eso me refiero. no sé si tú tienes la sensación siempre de ¿por qué a veces vamos a buscar fuera lo que tenemos en casa? Evidentemente que no hay que cerrarse a fichajes, hay que reforzar siempre el Barça tiene que competir por todo, tiene que ganar, pero tienes la sensación de que incluso la Masía está siendo muy aprovechada, pero que incluso podríamos dar un pasito más, de decir, nos lo tenemos que creer incluso un poco más. Bueno, yo creo que la historia del club es el mejor aval para decir que se puede confiar y que hay muchos casos donde se pensaba que a lo mejor ese jugador pues, no podría aportar lo que ha aportado, se le da la oportunidad, a lo mejor ya sea por una necesidad, y al final pues muchos de ellos han demostrado que pueden dar el rendimiento que se exigen en el primer equipo del Barça. Yo también pienso que a lo mejor hay jugadores que debutan en el primer equipo, no se les da ese recorrido, ese tiempo suficiente para que se puedan afianzar pues, a esa exigencia, ¿no? Después van a otros equipos, vemos que tienen un poquito más de confianza, de minutos y son capaces de rendir muy bien. Aunque, como ya se ha intentado, pues ya es muy difícil, ¿no? Volver a recuperarlo. Yo pienso, pues a lo mejor es mejor el de ahora que el de antes, porque tiene más experiencia, ha vivido más situaciones en primera división y ahora, ¿por qué no recuperarlo? ¿No? Si antes pensabas que podía hacerlo, era demasiado joven, a lo mejor estaba verde en según qué situaciones, ya era más maduro, pues podíamos recuperarlo y aprovecharlo un poco, ¿no? Voy a abrir el melón de las cesiones, porque antes hablábamos de la posible cesión de Marc Bernal, Claro. de que no acaba de funcionar o no han acabado de funcionar la gran mayoría de cesiones que ha intentado el Barça, jugadores que se han ido para después tener que volver en un momento quizá más maduro. ¿Crees que el Barça tiene que mejorar en ese aspecto, atreverse más? ¿Qué está fallando? ¿Cómo lo ves? Es que el tema de cesiones, yo creo que ha habido un poco de todo, ¿no? Han habido cesiones que han funcionado muy bien y hay cesiones que bueno, te hacen plantear pues, el hecho de si ceder este jugador pues, le puede venir bien para poder recuperarlo. Yo creo que hay que saber muy bien en qué club y en qué tipo de situaciones y qué tipo de entrenador, aunque a veces esto es complicado, porque también cambian de entrenador. Mira lo que le pasó Claro. a Sergi Samper. Por ejemplo. Se va y echan al entrenador al cabo de 4 días o tiene una lesión. Es muy complicado. Son circunstancias que en la cesión a veces no puedes controlar, pero sí que hay cesiones que a lo mejor mirando un poco todo, ¿no? La estilidad del club, el jugador que puede jugar en su posición, la necesidad que tiene ese equipo, pues poder valorar, pues aquí pensamos que puede ser una buena opción para que pueda pues, disputar de minutos, aunque 100% nunca lo puedes garantizar. Tú que has salido fuera, que ahora repasaremos también tu trayectoria, porque no solo en el Barça es larga. ¿Qué clubes son buenos, potencialmente buenos, para seguir una formación, entre comillas, de la mano de un jugador del Barça? Ya no solo en España, sino fuera. ¿Qué clubes se entienden bien con el balón como el Barça? Bueno, empezaré por España, que también es lo que más tengo presente, pero, por ejemplo, me viene a la cabeza un Celta de Vigo, un equipo que por tradición, el estilo de entrenadores que cogen, pues creo que es un buen sitio para que un jugador que pueda foguearse y tener un poco un estilo parecido al del Barcelona, pues podría ser un sitio. Villarreal también es un jugador donde vemos muchos exjugadores Barça que están disputando. Betis también, otro equipo que tira mucho del perfil de jugadores que hemos tenido en la casa. Y a nivel de extranjero, bueno, te diría que, por ejemplo, en la Premier hay un montón de equipos, pero también serían
equipos de una exigencia alta, pero está lleno de entrenadores, Arteta en el Arsenal, ¿qué más podría decir? Iraola, ¿no? Iraola, por ejemplo, que, bueno, pero también a nivel defensivo, a nivel de presión alta, pues también podríamos... Pero es cierto que físicamente aquí se requieren unas cualidades que no siempre... O sea, normalmente ahí físicamente son mucho más poderosos, ¿no? O sea, que tienes que ponerte un poco al nivel, trabajar al menos bastante. Sí, pero es lo que me refería, ¿no? Que hay que mirar también un poco el perfil del jugador que tenemos de la casa y ver si encaja en ese perfil de entrenador, en la exigencia que se va a encontrar ahí, y a partir de aquí, pues, ¿por qué no? A lo mejor Iraola, que tiene un sistema muy de presionar defensivo, de presión alta, pues a lo mejor son carencias que ese jugador pues le pueden ir bien para que pueda perfeccionarlas, pueda mejorarlas. Bueno, aprovechar un poco estas oportunidades que le puede dar la cesión al futbolista, pero focalizar un poco en el perfil de cada uno y en el estilo que puede encontrarse ahí para seguir creciendo en su formación. Te quería preguntar por algún jugador que tú has tenido y que ahora está en el primer equipo del Barça, por ejemplo, Casado, ¿no? Que es un caso curioso de que seguramente es un jugador que pocos esperaban que llegase al primer equipo, llega al primer equipo ahí con mucha paciencia, ahí con Xavi, mucho trabajo, muchas convocatorias, no juega. Cuando juega lo hace de maravilla, pero luego, bueno, pues viene Frenkie de Jong, que también es otro gran jugador, y ahora está pasando un momento difícil de estar esperando ahí en el banquillo, ¿no? Y hay gente que lo había puesto en las nubes y ahora dice, bueno, fuera, ya no nos vale, ¿no? No sé si tú piensas que, por ejemplo, por lo que lo conoces, por su carácter, necesitamos también ese tipo de jugador, aunque ahora a lo mejor no sea titular, en la plantilla, haciendo equipo, haciendo grupo, luchando, compitiendo por intentar volver a ser titular, que yo creo que en algún momento lo puede volver a lograr otra vez. Yo creo, Jaume, que aparte de ser un buen futbolista, también en un equipo hay jugadores que, aparte de ser buenos, también van bien para el equipo tenerlos, van bien. Entonces, conociendo a Casado, es un jugador que, bueno, es joven, tiene que foguearse un poco más, según pues, la opinión de Flick, para que pueda disputar más minutos o tener más participación, pero estoy seguro que dentro del entorno de la plantilla, a nivel de relaciones, pues debe aportar muchísimo y debe facilitar también mucho pues, esa gestión del entrenador con los futbolistas que no están participando tanto, pues seguro que en este sentido pues, él estará entrenando con la intensidad que lo ha hecho siempre y asumiendo un poco ese rol de que ahora, pues mira, le tocará esperar, seguirá intentando quitarle la razón al entrenador porque conociéndolo pues siempre pues lo ha sido así. En el fútbol base tampoco no lo ha tenido fácil, claro, porque en el Juvenil B también ese año del cadete al juvenil, que también pues algunos jugadores empiezan a notar pues una dificultad extra, pues él también con esta actitud intentó pues eso, cada vez pedir ese sitio que todos los jugadores quieren, ¿no? Para poder ayudar al máximo al equipo. Por ti han pasado además también Valde, Fermín, seguro que me dejo, ¿no? Muchos más, Jaume, tú lo tienes más controlado, ¿no? Seguro, Eric García. ¿Alguno más? Yo creo que el caso de Fermín, no sé si es de los que más te ha sorprendido, que haya llegado al nivel que está llegando, ¿no? Un titular ahora con Flick, internacional, va a ir al Mundial seguro, metiendo goles, está a un nivel que no es... A mí me gustaba Fermín cuando estaba en la cantera, pero es que no, le costaba mucho ser titular. Parece increíble, ¿no? Que un jugador, mucha gente dice, bueno, pero si no eres titular en el cadete A, ¿cómo vas a llegar al primer equipo del Barça? Pues mira, a veces pasa. Son esas evoluciones de los futbolistas, ¿no? Que decíamos que cada uno pues, tiene su momento y aquí pues, la paciencia que se ha tenido en Fermín para que ese cambio físico, que también es necesario, claro, porque hay una exigencia física en estos niveles, pues cuando la ha conseguido, pues a ver cuál es realmente el verdadero nivel de Fermín. En épocas pasadas, recuerdo también el caso de Jordi Alba, que fue un caso muy parecido, que también se tuvo mucha paciencia con él, pero bueno, son jugadores que hasta que no están formados completamente a nivel condicional, pues no puedes ver o no pueden demostrar cuál es realmente su verdadero nivel en la élite, ¿no? Se me ha adelantado un poco, Jaume, porque yo te iba a preguntar. Antes nos decías, a veces desde nuestro punto de vista de entrenador y más segundo entrenador, así quizá viendo cosas más tácticas, ¿no? Hay jugadores que pasan más desapercibidos.
Ahora, en el primer equipo del Barça, de los jovencitos que vienen de la Masía, ¿hay alguno que crees que está pasando más desapercibido de lo que realmente aporta? ¿Pones en valor alguno que a lo mejor no es Lamine, que es el que se lleva la mayoría de las miradas? Hombre, yo creo que ha sido por un tema de lesión, pero yo creo que Marc Bernal puede dar mucho que hablar por lo que le vi jugar en la Masía, en las categorías inferiores. Ahora, bueno, pues ha sufrido pues esta lesión importante de gravedad, que cuando estás parado mucho tiempo pues no es fácil, y después también no es nada fácil entrar cuando también la dinámica del equipo es muy positiva, porque bueno, pues lo están haciendo bien los jugadores que están participando, y bueno, pues también tienes que tener ese punto de paciencia para esperar tu momento, pero creo que es un jugador que en un futuro pues puede dar mucho que hablar y que será otra opción para el entrenador para poder valorarlo. Es que yo creo que lo importante es que antes lo has apuntado un poco cuando decías, no, hay jugadores que se van fuera, luego crecen, y luego piensas, quizá el Barça hubiera tenido que tener un poquito más de paciencia. Yo estaba pensando en Nico González. Luego, hay otros como Ilaix, que fue él el que no tuvo la paciencia, se equivocó, él mismo lo ha reconocido. Yo veo a Adrià Bernabé en Italia y digo, este tío tendría que jugar en el Barça. No sé, de todos estos que has tenido tú, ¿cuál tú, si ahora pudieras, si Deco te llamara y te dijera, oye, recupérame a uno con perfil Barça que me va a dar rendimiento inmediato, uno o dos, ¿cuál escogerías? Si económicamente es posible. Hombre, Bernabé yo lo he visto jugar en el Parma porque, bueno, por curiosidad, y bueno, es el Bernabé que conocíamos aquí en la Masía, y aparte ahora se está sintiendo importante, es titularísimo allí, y lo ves un poco la incidencia que tiene en el juego. En el Parma, que es un equipo que es más de la parte media-baja, y la verdad que yo pienso como que este jugador no podría estar pues echando una mano y ser otra alternativa para el primer equipo del Barça. Pero después, bueno, también, no sé, Sergio Gómez, que Fusagubo, el mismo Nico que ha dicho Jaume, bueno, son jugadores que si los vas ahora a buscar en el mercado, pues baratos no son para poder recuperarlos. ¿Y hay algún jugador que tú estabas convencido que triunfaría en el primer equipo del Barça y que luego no se ha dado? Que digas, hostia, pues que yo decía, este tío lo tiene todo, tiene calidad, tiene carácter, tiene físico, lo tiene todo, pero por lo que sea, no ha dado lo que se esperaba. Yo, el nombre que me viene, podría decirte varios, pero Sergi Samper yo creo que es un jugador que lo tenía todo para ser mediocentro del primer equipo del Barça. Totalmente. Después las circunstancias, y es un deporte donde hay cosas que no controlas y que para bien o para mal pues te hacen estar ahí o buscar otro camino, ¿no? Pero bueno, aparte que tuvo muchas oportunidades para plantearse pues otras salidas en otros clubes, y él quería ser jugador del Barça, y la verdad que era un jugador que cuando lo tenías en el campo la dinámica cambiaba, se notaba mucho su incidencia en el juego a nivel de distribución del juego, de la posesión, de la salida de balón, del criterio que tenía. Era un jugador muy diferencial en ese sentido. A Sergio lo has visto jugar bien porque coincidiste en Japón. No quiero terminar esta entrevista sin repasar un poco la trayectoria de Marcel. Fuera del Barça. Claro, 12 años dan para mucho, pero también luego han pasado 5 años ya fuera del Barça, ¿no? Sí, 5 años. Repasamos un poco, porque tu último proyecto ha sido en Osaka. Cuéntanos qué tal, una trayectoria larga en Japón. Quiero hacer un poco repaso, Jaume, que tú lo tienes también muy controlado. No solo en Japón. Grecia y Japón, ¿no? Tus dos sí, Grecia pasos. Y Japón. La primera fue un proyecto corto, no tuvieron paciencia. Fuimos ahí con Xavi Roca y también muy ilusionados, pero bueno, nos dieron muy poco tiempo a nivel de resultados. Y después del paso del Panathinaikos, pues fuimos a Japón, a Tokushima Vortis, estuvimos 2 años ahí. Y bueno, fue nuestra primera experiencia en Japón, donde bueno, conocimos un poco las particularidades del país, el fútbol que se practican ahí, y después aportar un poco pues tu aportación como entrenador extranjero. Y bueno, gracias al trabajo que hicimos ahí, pues tuvimos la oportunidad de ir a Gamba Osaka, cogimos el club en una situación complicada,
porque llevaban 2 últimos años malos a nivel de resultados con 4 entrenadores en 2 años, y nosotros pues hemos podido estar ahí 3 años, hemos dado estabilidad en el club a nivel de competitividad, de resultados. Estuvimos a punto también de ganar una final de Copa, no pudo ser, que hubiese sido pues un poco la guindilla al trabajo que hicimos ahí, y la verdad que una experiencia como entrenador muy buena, porque bueno, en el Barça, en el fútbol base, y sobre todo después de 12 años, pues estás muy adaptado, esto es una pequeña burbuja, tienes facilidades de todo, ya sea en el prebenjamín, como decía Jaume, se vive bien aquí, A. se trabaja bien. Bueno, hay muchos esfuerzos detrás para que pues, el jugador de la Masía del Barça pues, pueda crecer y tener todas las atenciones posibles para que pues, los sueños de estos chicos se puedan cumplir. Pero claro, después vas al extranjero y bueno, pues ves un poco también otras realidades, y eso pues como entrenador pues también te apetece vivirlo, a ver cómo a nivel personal eres capaz de afrontarlo, adaptarte, y con las dificultades también del idioma. Bueno, la verdad que a nivel de experiencia profesional pues muy contentos de poder pues haber estado 5 años allí, y también pues bueno, vivir un poco, a ver si lo que enseñábamos aquí como entrenadores pues también somos capaces de que sea positivo para un jugador en Japón en este caso, y poder sacar rendimiento, ¿no? ¿Cuál te gustaría que sea ahora tu próximo paso? Bueno, seguir en la ETE, en un club, en un buen proyecto, con buenos futbolistas a nivel profesional. Bueno, yo creo que es un poco ahora lo que me pide el cuerpo, seguir en esta línea, y bueno, pues ahora toca esperar a ver si se encajan un poco todas las piezas para poder aceptar un proyecto de estas características. Y así como hablabas tú, que hay jugadores que se van fuera, mejoran y luego podrían volver, a mí me gustaría que también el Barça, a veces, está bien que dé oportunidades a entrenadores jóvenes, como en su momento lo hizo contigo, ¿no? Que entraste con 25 años, pero que aprovecha también la experiencia de estos entrenadores que habéis estado aquí, que os habéis formado aquí, que tenéis ADN Masía, como el nombre del programa, pero que luego vais fuera y aprendéis otras cosas, os enriquecéis. Luego estaría bien volver, recuperaros. Ahora, el señor Marcel Sans está libre, no tiene compromisos. Barça, José Ramón Alexanco, Sergi Milà, Andrés Manzano. Yo creo que son activos que tenemos que aprovechar como club. En el Barça hay tantos equipos, hay tantas posibilidades. No sé, a mí me gustaría que gente como tú pudiera volver algún día al Barça, aprovechar tu conocimiento, tu experiencia también. Hombre, yo a nivel personal yo lo recomiendo, porque te enriqueces mucho de una experiencia así. Después también, bueno, aquí es fútbol catalán, en nuestro caso, fútbol español, y bueno, pues estamos acostumbrados pues a una serie de dinámicas, una serie de exigencias de los entrenadores de los equipos rivales, pero yo en Japón, por ejemplo, me he encontrado en situaciones donde hay unos planteamientos que son distintos, y a ti como entrenador pues te obliga pues a pensar alternativas que aquí en España no te habías encontrado en el fútbol base del Barça, y esto enriquece mucho, y después aprovechar, como decía Jaume, todas estas experiencias para poder pues orientar mejor a los jugadores del fútbol base del Barça, porque al final no todos van a llegar al primer equipo del Barça, esperemos que sea la gran mayoría, pero sí que les puedes ayudar un poco pues a cómo es la realidad fuera del club también, para que pues se den cuenta de que haya exigencias que también ahora en el fútbol base del Barça son unas, pero que también te va a poder ayudar en un futuro, porque hay que intentar buscar ser lo máximo completo posible, porque al final es lo que te va a pedir el entrenador en el fútbol de élite. Marcel, pues muchísima suerte en este próximo paso. Muchas gracias por estar aquí con nosotros, porque ha sido muy interesante escuchar el punto de vista de alguien que lleva tantos años, no solo en el Barça, sino también en la élite. Que ha estado aquí 12 años y luego ha estado fuera, y que siempre es un placer, una persona que ha sido segundo entrenador, has trabajado en el área de metodología, por tanto, gracias por estar aquí, tu presencia, y por venir aquí a la ADN Masía. Un placer compartir este rato con vosotros,
y cuando queráis pues volvemos a repetir. Muchas gracias. Gracias, Marcel. Hemos escuchado toda una masterclass de alguien con muchísima experiencia en el Barça y sobre los chicos, ¿no?, que están aprendiendo en estas categorías inferiores, estas categorías tan importantes donde se forma toda una estrella.